de Stan Lee que no se pueden perder. ¿Quién es fanático de Stan Lee? Ayer estaba en cumpleaños, creo yo, algo así, ¿verdad? No. Pero ahí vi que postearon una foto de sus 92 años. Ya está viejito, pero que viva por siempre. Bueno, en fin. Entonces, por favor, una fuerte muy. A ver dónde está la gente más animada de hoy. Ahí está. Me llega el espíritu. Ya entonces, en unos minutos, no se vayan, ahorita no pasan ni más de 5 minutos. Vamos a tener aquí en este escenario a Arlen Schumer. Así que un fuerte abrazo para todos ustedes y ya regresamos. Bueno. Ahora sí, ahora sí se viene con todo. Entonces vamos a dar inicio. Con un fuerte aplauso vamos a recibir al creador del arte cómic. Su nombre es Arlen Schumer, con muchísimos años de experiencia. Desde muy niño se dedicó al arte cómic y viene hoy con muchas ganas. Una conferencia muy interesante, muy educativa y súper cool que ustedes no se pueden perder. Así que por favor, con un fuertísimo aplauso recibamos aquí en este escenario al creador del arte cómic desde Estados Unidos, Arlen Schumer. Hola, Guatemala. Hola, Guatemala. Yo soy Josué, soy el traductor. ¿Puedo bajar la luz un poco, por favor? En lo que Arlen se prepara, les quiero comentar. Yo aprendí inglés leyendo cómics. Así es que para mí este es el high point of my life, ¿ok? Not hearing the sound. Ready? Sound. ¿Estamos listos con el sonido de la computadora?
gets hit on the head by a can of beans thrown by his friend, Green Arrow, who 10 years earlier started out looking like this. So how did comic book characters and America get from images like this in 1960, looking up to science and technology, to this image 10 years later in 1970, representing the end of the 60s? How did superheroes go from establishment heroes like Superman, Flash, and Green Lantern to anti-heroes like Spider-Man, Doctor Strange, and Green Arrow? Ladies and gentlemen, hola Guatemala, welcome to the silver age of comic book art. My name is Arlen Schumer. That is the front cover of my book. Esta es la portada de mi libro. When you open it up, this is the first image you see, Cuando lo abran, esta es la primera imagen que verán, representing the early 1960s in America, que representa el principio de los 60 en Estados Unidos, looking up to science and technology to save us. viendo la tecnología que nos iba a salvar. But then you turn the page and you see that image. Pero cuando cambias la página verás esta imagen. And the previous image is ghosted behind the type. Y la imagen anterior se convierte solamente en un fantasma del pasado. My book is all about how did we get from one image to the next image. Mi libro se trata cómo cambiamos de una imagen hacia la siguiente. When you go to my introduction on the next page, I begin to answer those questions. Cuando lleguen a la introducción, en la siguiente página comenzaremos a ver las respuestas de estas preguntas. There is the character, the Flash, in the center. Ahí vemos al personaje de Flash al centro, And he was created by the American artist Carmine Infantino. que fue creado por el artista Carmen Infantino. You might have seen the Flash on the new television series. Probablemente hayan visto la nueva serie de televisión Flash, But the Flash began in 1940, pero Flash comenzó en los años 40 and he looked like that. y se veía así. And then in 1956, they brought the Flash back looking like that. Y luego en el 56 trajeron de vuelta a Flash y se miraba de esta manera. And that is considered the beginning of what's known as the Silver Age of comics. En ese punto es donde se considera el principio de la época plateada de los cómics. If you look at the special effects that they try to make the Flash move fast, Si ven en los efectos especiales que tratan de aparentar que Flash se mueve rápido, it was the artist Carmine Infantino in the comic books that came up with the graphic idea of showing speed lines. fue el artista gráfico Carmen Infantino el que se le ocurrió la idea de hacer que esas líneas de velocidad dieran ese efecto borroso. And nobody has ever done it better in comic books than Carmine Y Infantino. nadie lo ha hecho mejor en los cómics que Carmen Infantino. He was also the Batman artist of the 1960s. Él era el artista de Batman Comics en los 60s. He produced so many beautiful covers that he was later made publisher of DC Comics. Hizo unos covers tan bonitos, unas portadas tan bonitas para los cómics que fue ascendido como editor principal de la revista. It was the very first time an artist became the head of a comic book company. Fue la primera vez en la que un artista se convirtió en el jefe principal. Right before he became publisher, these were two of his last covers that he did. Antes de convertirse en jefe, estos fueron los últimos dos covers que él hizo. But they're two of the greatest covers in comic book history. Y son dos de las mejores portadas en la historia de los cómics. The next artist in my book is Steve Ditko. El siguiente artista es Steve Ditko. You may not recognize the character on the left, Tal vez no reconozcan al personaje a su izquierda, but if you look closely on the right, you can see two of his most famous characters ghosted behind the type. pero si ven en el fondo, a la derecha, verán dos personajes muy conocidos por ustedes. Of course, the main character that he created is Spider-Man. Por supuesto que el personaje principal que creó fue Spider-Man. And the reason why the movies were so successful La razón por la que las películas fueron tan exitosas is because the costume in the movies looks exactly like the costume in the comic books. y es porque el traje de las películas se ve
En mi libro yo explico cómo fue que Steve Ditko diseñó ese disfraz. In fact, the design Steve Ditko came up with is pretty much the corporate logo of Marvel Comics itself. De por sí, el diseño que Steve Ditko hizo se volvió el logotipo corporativo de la empresa Marvel Comics. In fact, it's really the Mickey Mouse years of Marvel Comics. En realidad son los años Mickey Mouse de Marvel Comics. Yeah, meditate on that image for a while. Piensen en esta imagen por un momento. His other great character in Marvel Comics was Doctor Strange. Su otro personaje para Marvel Comics era el Doctor Strange. He was the master of the mystic arts. Era el maestro de las artes ocultas. If you look closely at Doctor Strange, Si ven de cerca la cara del Doctor Extraño, he had a quasi-Asian appearance. era un poquito similar a alguien asiático. The actor Benedict Cumberbatch is going to be playing him in a movie next year. El actor Benedict Cumberbatch va a hacer la película de Doctor Strange el año entrante. And let's hope they can get across the mystical worlds that Ditko created for Doctor Strange. Y crucemos los dedos para que puedan crear los mundos místicos que Steve Ditko creó para Doctor Strange. Nobody has ever done mystical worlds better than Steve Ditko did in Doctor Strange. Nadie ha hecho un mejor trabajo creando este tipo de mundos extraños y raros que Steve Ditko lo hizo para el cómic de Doctor Strange. His fellow artist in Marvel Comics was the great Jack Kirby. Ahora pasemos al artista principal de Marvel Comics, Jack Kirby. If you look closely at the image behind the type on the right, Si ustedes ven en la imagen que está en el fondo, a la derecha de la pantalla, it's Jack Kirby's self-portrait, es un autorretrato de Jack Kirby creando el universo Marvel, in which he shows you all the Marvel characters that he co-created with Stan Lee. en el cual nos muestra todos los personajes de Marvel que él co-creó con Stan Lee. This is a double-page spread from my book, Esta es una página doble de mi libro, and in the center, I chose to put this sketch of the Thing, en el centro decidí poner un boceto de la mole, because Jack Kirby himself said, out of all the characters he created, porque Jack Kirby solía decir que de todos los personajes que él había creado, the Thing is most like him. He La- said, the Thing talks like I do and acts like I do. la mole era su personaje favorito porque se había basado en él. Él habla como yo hablo y actúa como yo actúo. Kirby's partner in Marvel Comics in the early 60s was the writer-editor Stan Lee. Su compañero de trabajo en los 60 era Stan Lee. Lee and Kirby were just like Lennon and McCartney in the 1960s. Lee and Kirby eran como Paul McCartney y John Lennon en los 60s. What the Beatles did for rock and roll music around the world, Lo que los Beatles hicieron con la música alrededor del mundo, so too did Lee and Kirby revolutionize comics with Marvel Comics in the 1960s. Stan Lee y Jack Kirby revolucionaron el mundo de los cómics en los años 60. In fact, 3 years before this image appeared on the Beatles' first album in 1964, Para que ustedes se den cuenta, este cover de la portada de los álbumes de los Beatles, hecho en 1964, the first issue of the Fantastic Four was about to appear, iba a aparecer el primer número de los Cuatro Fantásticos. but the publisher didn't like the name Stan Lee originally chose for them. Pero el publicista de Marvel Comics no le gustó el nombre original de los cómics. He wanted the name The Fabulous Four. Stan Lee y Kirby iban a nombrarlo los fabulosos, los Cuatro Fabulosos. But Martin Goodman, the publisher, didn't like The Fabulous Four. He told Stan Lee to change the name. Pero Marvin Goodman, el editor de Marvel Comics, no le gustaba el nombre y le dijo a Stan Lee, cámbialo. That's why Lee changed it to The Fantastic Four. Y Stan Lee lo cambió a los Cuatro Fantásticos. But had Lee not made the change, Pero si no hubieran hecho ese cambio, The Fantastic Four would have been the first Fab Four in the 1960s. los Cuatro Fantásticos hubieran sido los Cuatro Fabulosos de los años 60, como luego se les conoció a los Beatles. That was a spread from my book. Esta es una página doble de mi libro. Here is the very first issue of the Fantastic Four in 1961. Es la portada de los Cuatro Fantásticos número 1 de 1961. This is the poster for the movie that's coming out this August. Esta es la
va a venir pronto. A couple of years ago, they made the Silver Surfer movie. Hace unos años hicieron que el deslizador de plata apareciera en la película de los Cuatro Fantásticos. Oh, I'm sorry. This is the poster for the movie that's coming out in August. Les pido disculpas. Este es el póster de la película que viene. When the Fantastic Four started, they started to bring back characters from the golden age of comics, like DC Comics was doing. Cuando comenzó Marvel Comics, comenzaron a revivir personajes de la época de oro, así como lo estaba haciendo la DC. They brought back the Submariner, Trajeron de vuelta al submarinero, who had gotten his start in the 1940s. quien había comenzado a principios de los años 40. If you look closely at the Submariner, Si ven de cerca la imagen, who does he resemble but none other than this guy? ¿a quién se le parece sino que a este tipo, verdad? And Leonard Nimoy, a nice Jewish boy, Y Leonard Nimoy, un buen tipo judío, got the symbol for live long and prosper obtuvo el símbolo del vive próspero y largo from the symbol that the holy Jewish priests back in the biblical times del símbolo que utilizaba el líder judío en los tiempos bíblicos, used to make to bless the congregation when they came out of the temple. solía hacer para bendecir a la congregación cuando cada uno salía del templo. And they would make the Hebrew letter Shin, Y utilizaron la palabra Shem, which stands for Shekhinah, which means the Spirit of God. que significa Shekinah, que traducido es el Espíritu de Dios. And that you, the congregation, should live long and prosper. Eso le decía que la congregación vivía mucho tiempo y prósperamente. And that's where this comes from. De ahí es donde viene este símbolo. Then they create Dr. Doom. Luego crearon al Doctor Doom. This is what he looked like when he first appeared. Así se veía en su primera aparición. This is the Dr. Doom later on when Kirby's style matured. Aquí es como vemos al Doctor Doom más adelante conforme el estilo de Jack Kirby fue madurando. At the time this appeared, a young movie director was working in a comic book store in Los Angeles. Mientras esta imagen aparecía, un director de cine joven estaba trabajando en una historia en Los Ángeles. Years later, he made a little movie, maybe you've heard of it, with this character. Luego hizo una pequeña película que tal vez ustedes conozcan con este personaje. George Lucas was a big comic book fan. George Lucas era un gran aficionado a los cómics. And there are so many similarities between Star Wars and Jack Kirby's comic book work, Y hay tantas similitudes entre Star Wars y el trabajo que hizo Jack Kirby, which is the subject of a whole other lecture. que eso es el tema para otra discusión. Then they create the Hulk. Luego crearon a Hulk. Most people think the influence was from Dr. Jekyll and Mr. Hyde, Mucha gente cree que la influencia de él vino del Dr. Jekyll y Mr. Hyde, but it wasn't. The influence was the movie Frankenstein. pero en realidad no, la influencia de la película era Frankenstein. And it wasn't even a movie, it was the 1960 model kit. Y ni siquiera fue la película, sino que fue un modelo de arma de 1960. It was the biggest selling toy in 1961. Fue el juguete que más se vendía en 1961. So the publisher of Marvel Comics said to Stan Lee, Así es que el editor de Marvel Comics le dijo a Stan Lee, can you come up with a superhero version of that? puedes hacer una versión de superhéroes de esto. So Lee and Kirby create the Hulk. Así es que Stan Lee y Kirby crearon al Hulk, Except when the publisher saw the first issue, a excepción de que cuando el editor vio la primera and imagen, he said, why is the Hulk gray? pero ¿por qué es gris? I expected a superhero version of Frankenstein. Yo estaba esperando una versión de superhéroe de Frankenstein. And that's why, starting with issue 2, the Hulk became green. Y por eso fue que en el número 2 lo cambiaron a color verde. And that is the Hulk that you know. Y ese es el Hulk que todos nosotros conocemos. Here is a spread from my book where I explain it all. Aquí es una página doble en mi libro en donde yo explico todo este cambio. The Hulk became so popular, he inspired a 1966 garage rock record. El Hulk fue tan popular que inspiró a la canción de 1966. Of course, he's been popular in movies on his own, Obviamente ha sido muy famoso por las películas que hicieron de él, as well as in the new Avengers movies. así es como en la nueva película de Los Vengadores. And
está el Iron Man que todos ustedes conocen, which you can see in this comic book cover drawn by Jack Kirby. que pueden ver en la portada de este cómic dibujado por Jack Kirby. This was when Marvel reintroduced Captain America in 1964. Cerca de la fecha cuando Marvel Comics reintrodujo al Capitán América. Captain America began in 1941. Capitán América tuvo sus inicios en 1941. He was like a 20th century version of the folk hero Uncle Sam. Era una versión del siglo XX del tío Sam. This is a recent piece of art that I found on the internet Esta es una pieza de arte que acabo de encontrar en internet, that shows you the connection between Uncle Sam and Captain America. el cual muestra la conexión entre el Capitán América y el tío Sam. If you saw the first movie, Si vieron la primera película, they actually showed how Captain America in real life stumped for war bonds. se pueden dar cuenta cómo Capitán América comenzó en la Segunda Guerra Mundial apoyando los sellos postales. But then after the war, all of the superheroes started to die out. Pero luego de la guerra, todos los superhéroes comenzaron a morir y a desaparecer. Or the superhero titles changed and became horror comics like what happened to Captain America here in 1949. Todos los cómics de superhéroes comenzaron a cambiar y se volvieron historias de horror como pasó con el Capitán América. In the 1950s, they tried to bring Captain America back. Trajeron de vuelta al Capitán América en los 50s And if you read closely underneath the word America, y se it lee says abajo la palabra de Capitán América, Captain America strikes, Captain America commie smasher. Capitán América está atacando. Communists were the big villain in the 1950s in America. Comenzó a pelear contra los comunistas. Los comunistas fueron un gran problema en los 50s. But this version of Captain America failed. Pero esta versión del Capitán América falló. It wasn't until 1963, No fue sino hasta 1963, after President Kennedy was assassinated, después de que Kennedy fue asesinado, that Jack Kirby, the artist who created Captain America, que Jack Kirby, el artista que creó a Capitán América, thought that it was time to bring Captain America back. pensó que era tiempo de traer de regreso a Capitán América. That America needed a hero to look up to, like we used to look up to President Kennedy. Que los Estados Unidos solían tener a alguien a quien ver, a quien admirar, así como la gente admiraba al presidente Kennedy. President Kennedy was our last great president, by the way. El presidente Kennedy fue el último gran presidente de los Estados Unidos. So in 1964, they brought Captain America back. Así es que en el 64 trajeron de vuelta al Capitán América. He was so popular within 1 year, he became the leader of the Avengers. Fue tan popular que solo a un año él ya era el líder de los Vengadores. Of course, he took a prominent place in the movie The Avengers. Y por supuesto él tenía que estar en la película de los Vengadores. Here's how popular the Avengers are, is that here's a poster from Japan, but you don't need to read Japanese to know it's the Avengers. Esto es tan obvio que aquí hay un póster tan popular en Japón que no necesitan saber japonés para saber que son los Vengadores. But Captain America was so popular that when Marvel had their cartoons in 1966, Capitán América era tan popular que el Capitán América ya tenía sus caricaturas en 1966. look how prominent Captain America was even back then. Miren qué importante era el Capitán América en aquella época. But according to Jack Kirby, Captain America was all about action Pero el Capitán América, de acuerdo a su creador Jack Kirby, era puramente acción and movement y and energy. movimiento y energía. Captain America made drawings like this that burst right off the page. Capitán América tenía estas imágenes que simplemente saltaban de la pantalla. And here's how I feature Kirby's Captain America in my book. Aquí vemos al Capitán América en acción en una sección de mi libro. Look at how much energy this one drawing communicates. Vean cuánta energía comunica esta imagen. And to all of you young artists out Y there, a todos ustedes jóvenes artistas allá afuera, notice how the use of what are called force lines vean cómo se utilizan ahí las líneas de fuerza de movimiento, add to so much of that energy. le dan tanta energía a esa imagen. As the famous cartoonist Robert
Crumb once said, Así es como el dibujante famoso Robert Conway. it's only lines on paper, folks. Simplemente son líneas en papel, amigos. Look at the influence Kirby had on other artists. Vean la influencia que Jack Kirby tuvo en otro artista. Like Gil Kane, the artist at DC Comics doing the character Green Lantern. Como Jim Kane, el artista de DC Comics que dibujaba Linterna Verde. Here is his opening chapter in my book. Aquí está la primera página de mi libro. Green Lantern appeared in 1959 like Gil Kane. Linterna Verde apareció en 1959, así como Jim Kane. But he, like the Flash, was also a character from the 1940s. Pero así como Flash, era un personaje de los años 40. Look at the style of costumes back then. Vean el estilo de disfraces de ambos en aquella época. They were baggier, they weren't skin tight. No eran pegados, eran medio flojos. They wore what looked like magicians' cloaks. Eran muy parecidos a magos. Now, of course, the jury is still out on whether we like Ryan Reynolds and Green Lantern. Aún así la gente todavía se pregunta si nos gusta o no nos gusta. ¿Qué siguen ustedes? ¿Les gusta o no les gusta? Like the Roman Colosseum. ¿Quiénes les gusta? ¿Quiénes no les Look gusta? down. ¿Quiénes no les gusta? I thought Ryan Reynolds was too much of a pretty boy. Yo pensaba que era muy guapo para ser Linterna Verde. This is my double-page spread of Gil Kane's Green Lantern in my book. Estas son mis páginas del libro que habla acerca de Linterna Verde. And all of the words in my book are not my words. Todas las líneas de mi libro no solamente es una lineecita. They are the words of the artists themselves. Perdón, no son mis palabras, son las palabras de los artistas que hicieron estos dibujos. Talking to you, the reader, about their feelings about the artwork they were doing. Los dibujantes diciéndote directamente qué era lo que ellos sentían o pensaban cuando hacían estos dibujos. Gil Kane's other major character in DC Comics during the Silver Age was the Atom. El otro personaje importante de Jim Kane en los 60s era el átomo. In the text, in the middle of the page on the left, En el texto, en la parte en medio de la página, hacia su izquierda, Gil Kane says, I'm all about ballet, trampoline, and jumping. hice todos estos dibujos viendo imágenes de cómo un tipo saltaba un trampolín. So if you notice, I give you a picture of the atom jumping on an eraser like a trampoline. Así es que aquí pueden ver ustedes cómo átomo salta sobre un borrador como que si fuera un trampolín. So you read my book like a giant comic book, Así es que pueden leer mi libro como que si fuera un comic book gigante, but it's really an art book and a history book at the same time. pero es al mismo tiempo un libro de arte y un libro de cómics. Gil Kane is the artist who did that first image in my book. Jim Kane fue el que dibujó la primera imagen en mi libro. And that's the original page that I took that image from. Esta es la hoja original del cómic de donde yo obtuve la imagen. That is the first appearance of the atom in 1961. Esta es la primera imagen del átomo de 1961. But he also, like the Flash and Green Lantern, was a superhero from the 1940s. Pero él también, así como Linterna Verde y Flash, era un personaje basado en los años 40. But he had nothing to do with microscopic powers. Pero él no tenía nada que ver con poderes microscópicos. He was just a little guy who was strong. Simplemente era un tipo chiquito que era fuerte. So they called him the atom because he was small. Así que le decían el átomo por su altura. But in the late 1950s, the symbol of the atom was everywhere. Pero al final de los años 50, el símbolo del átomo estaba en todos lados. This is a giant exhibition in Brussels, Belgium. Esta es una exhibición gigante en Bélgica, Bruselas. Even consumer products had the atom symbol. Hasta los productos masificados tenían el símbolo del átomo. And that's why Gil Kane came up with the atom looking like this in 1961. Por eso es que Jim Kane decidió que el átomo se viera de esta manera en 1961. On the recent TV show The Flash, they introduced their version of the atom. En el show de Flash recientemente acaban de introducir al personaje del átomo. ¿Les gusta? I don't like it. He doesn't really look like the Gil Kane atom. Parece el átomo que dibujó Jim Kane. ¿Les gusta? In fact, he looks a little too much like Iron Man. Se parece mucho a Iron Man, ¿no creen ustedes? But the best version of that Iron Man was this, Pero la mejor versión de Iron Man es esta, by the artist Gene Colan.
por el artista Gene Colan. He really got the feeling of a man trapped in an iron mask. Realmente nos transmitía el sentimiento de un hombre atrapado dentro de una máscara de hierro. There is almost a tragic feeling to Gene Colan's Iron Man. Casi que se siente un sentimiento trágico en el Iron Man que dibujó Gene Colan. He also did a great version of Submariner. También hizo una gran versión del submarinero. But he might be most known for his definitive version of Daredevil. Pero muchos lo conocen por la definición absoluta de Daredevil. Now I think we can all agree that the Ben Affleck Daredevil movie sucked. Casi que todos podemos estar de acuerdo que la versión de Daredevil de Ben Affleck apestaba. But I don't blame it on Ben Affleck. I think the costume was terrible. Pero yo no le culpo a Ben Affleck. Creo que el traje es malísimo. In the new Netflix TV show, En el nuevo show de Netflix they're starting Daredevil out without the red costume. están comenzando con Daredevil sin el traje rojo. Gene Colan also did a great version of Doctor Strange. Gene Colan hizo una genial versión del Doctor Extraño. His version is the only version that can be talked about on the same level as Steve Ditko's. La versión de Gene Colan es la única versión que se puede comparar con la del creador original, Steve Ditko. Colan's layouts were swirling and made you move around the page. Los diseños de Gene Colan siempre estaban en constante movimiento. Very much influenced by another great artist at Marvel Comics, working at the same time. Con mucha influencia de un artista de Marvel Comics con el cual trabajaba al mismo tiempo que estaba haciendo sus cómics. And his name was Jim Steranko. El nombre de este artista era Jim Steranko. On this page, En esta página featuring Nick Fury, agent of S.H.I.E.L.D., vemos a Nick Fury, agente de S.H.I.E.L.D. you had to actually turn the page around in order to read it. Tienes que girar la página del cómic para que puedas leerlo. Here is my chapter opening for Jim Steranko. Aquí está la opción de apertura de mi capítulo en Jim Steranko. A new audience is mostly used to thinking Nick Fury is Samuel Jackson. Mucha audiencia piensa que Samuel Jackson es el verdadero Nick Fury. And the new television show barely resembles Jim Steranko's S.H.I.E.L.D. at all. Y el nuevo programa de televisión casi que no se parece a la versión de Jim Steranko. S.H.I.E.L.D. started out created by Kirby as well. S.H.I.E.L.D. comenzó siendo creado por Jack Kirby también. But it wasn't until Jim Steranko took over the script Pero fue hasta a que couple Jim of years later Steranko comenzó en la compañía unos años después did Steranko become the phenomenon that he became. que Jim Steranko se convirtió en el fenómeno que conocemos hasta el día de hoy. The way he mixed pen and ink artwork with photography. En la manera en la que mezclaba dibujos con fotografías. Look at this opening splash page Vean esta página, where he mixes pen and ink artwork in the foreground with a photo in the background. donde podemos ver dibujos de los personajes con fotografías en el fondo. Look at this shot of Nick Fury's swinging bachelor pad in New York City. Vean el apartamento de soltero de Nick Fury en Nueva York. Notice the photograph of the city skyline in the background. Pueden ver a la ciudad en el fondo, en la ventana. Notice the op art on the wall on the left. Dense cuenta del arte pop que había a la cuadra de la derecha. He was very influenced by the leading op artists of the New York art scene in the 1960s. Fue influenciado por el mejor artista del arte pop de los 60s en Nueva York. And it was a woman named Bridget Riley. Era una mujer llamada Bridget Riley. You can see the influence in Steranko's work in this close-up, Pueden ver la influencia en Jim Steranko en esta toma, which comes from one of the greatest comic covers of the era. que viene de uno de los mejores portadas de cómics de esta época. Steranko did this image in the year 1968. Hizo esta imagen en 1968, It was the peak of the psychedelic art movement. que era el punto máximo de la época psicodélica. This is the work of the great Peter Max. Este es el arte de Peter Max. At the same time, over at DC Comics, Al mismo tiempo, en DC Comics, there's an artist doing equally psychedelic work. aquí tenemos a un artista haciendo arte igualmente psicodélico. Look at how this page, if you look closely, Vean esta imagen, si la ven en detalle,
is made up of separate images tiene muchas imágenes separadas that come together to create que the image of the face of the main character. cuando lo ven forman la cara, el rostro del personaje principal. And his name was Dead Man. Y su nombre era Deadman. He was a character who was killed and came back to life. Era un personaje que había muerto y volvió a la vida. But it was the artist's realistic style Pero fue la versión realista del artista that made Dead Man ironically look more alive than dead. que irónicamente hizo que Deadman se viera más vivo muerto que cuando tenía vida. The artist was the great Neil Adams. El artista era el gran Neil Adams. And in my book, I quote him when he says, Y en mi libro yo lo cito cuando él dice: you not only saw these superheroes as superheroes, no solamente viste a los superhéroes como superhéroes, you saw them as human beings. sino que los viste como seres humanos. The image on the top right is Green Arrow. En la imagen de arriba es Green Arrow. Neil Adams creates him in 1969. Neil Adams lo recreó en 1969. He was the first superhero with facial hair, Era el primer superhéroe que tenía bigote o barba, because that's what Green Arrow looked like before Neil Adams. porque así se veía Flecha Verde antes de Neil Adams. Adams went back to the more traditional images of Robin Hood, Adams buscaba las imágenes tradicionales de Robin Hood, like this movie poster from 1939, como este póster de película de 1939, which influenced Neil Adams to do that, que influenció a Neil Adams a hacer esta imagen. which is why you have the Arrow TV show Y today. por eso ahora todos vemos el show de televisión Flecha. Here is one of the greatest drawings of Neil Adams' Green Arrow. Esta es una de las mejores imágenes de Green Arrow que Neil Adams hizo. And to all you aspiring artists out Y there, para todos ustedes, artistas, if you think it's easy to draw a grown man crying, si creen que es difícil dibujar a un hombre adulto llorando, try drawing a grown man with a mask crying. traten de dibujar a un artista adulto dibujando y encima con una máscara en su rostro. That's why I use that image on Neil Adams' intro page. Por eso es que utilicé esta imagen de Neil Adams. This is one of the most famous sequences in the comic book that Neil Adams did, teaming up Green Lantern with Green Arrow. Esta es una de las imágenes de secuencia más famosas que hicieron de Green Lantern y Green Arrow. People think Neil Adams had a photograph of a black man to make that center panel drawing. La gente pensaba que Neil Adams había tomado referencia de fotografía para el rostro del hombre negro, But he made that up out of his head. pero lo sacó de su mente cada línea. Later on in the series, this issue appears. Más tarde en las series, este número apareció. It was all about the real-life protests that were going on in America about the giant SST plane. Era una protesta masiva que hubo en los Estados Unidos por el avión SS. The protesters claim they caused too much pollution. La protesta fue de la vida real porque estaba causando mucha contaminación. In real life, they have succeeded, and that's why the SST is not flown in America to this day. En la vida real fueron exitosos. Es por esta razón que el SST ya no vuela en los Estados Unidos. So Neil Adams and his writer partner, Denny O'Neil, create this story in 1972. Así es que Neil Adams y el escritor Denny O'Neil crearon este número en 1969. And there is the famous image of the Christ-like protester strapping himself to the plane. Y aquí está la imagen famosa de un protestante que parece Jesucristo encadenado al avión. And look at the little sketch that I reproduced in the lower left corner. Vean el pequeño boceto en la parte inferior. That sketch in real life is about this big. Ese sketch en vida real es de este tamaño. So I think we can all agree that Neil Adams can draw pretty good. Así es que todos estamos de acuerdo que el tipo sabe dibujar, ¿no? But to me, this image represented the death of the 1960s Pero para mí esta imagen representa la muerte de los años 60 and the death of the counterculture in America. y la muerte de la contracultura en Estados Unidos. And that's why I chose to use it as the second title page of my book. Y por eso decidí utilizarlo como el
segundo título es la segunda imagen de mi título, de mi libro, which mirrors that very first image that I showed you at the beginning of my presentation, el cual es un reflejo de la primera imagen de mi presentación, which looks like that in the book. que se ve de esta manera. When you take off the dust jacket to my book cover, Cuando tú le quites la cobertura a mi libro, you see this illustration that I created that's printed on the book, wrapping around. verás esta imagen que yo creé utilizando referencias y está impreso alrededor de la portada del libro. And I was influenced by yet another Neil Adams illustration. Siendo de influencia esta portada también dibujada por Neil Adams. If you look closely in the upper left corner, Si se dan cuenta en la parte superior izquierda, there's an image of my favorite Superman artist. ahí hay una imagen de mi artista favorito de Superman. He was Kurt Swan. Se llamaba Kurt Swan. And the very last page of my book Yeah, is well- about Superman Y en la última página de mi libro se trata todo de Superman and how it impacted my life. y cómo Superman impactó mi vida. I called it Man and Superman. Lo llamé el hombre y superhombre. That's a picture of me, 7 years old, in summer camp, discovering comic books. Aquí estoy yo cuando tenía 7 años en la escuela de verano descubriendo los cómics. And the image on the right is a postcard I drew and sent to my mother. Y la imagen de la derecha es una carta que yo le envié a mi mamá. And there in my hands is that Superman cover, which was the first comic book I remember seeing as a child. Y en esa imagen estoy leyendo el primer cómic que yo leí de pequeño. And that's me when I was a teenager in the lower left corner, Ahí estoy yo a la izquierda cuando era joven, doing a lecture for my 8th grade class dándole una lectura a mis compañeros de clase de sexto primaria, on the lawsuit between Superman and Captain Marvel. mientras estaba hablando acerca del juicio de demanda que hubo dentro de Capitán Marvel y Superman. I was always trying to use comics in the school. Siempre utilizaba los cómics en el colegio. Anyway, the last image I drew back when I had a goatee. De cualquier forma, la última imagen que dibujé soy yo cuando era más joven. And the writing in the banner underneath Y en el panel de abajo escrito dice, is something that a friend of mine gave me. esto es algo que un amigo me regaló. And the friend said, Arlen, this quote is you. Arlen, esta cita eres tú. And I shall read it now. Se las voy a leer. A man's work El trabajo de un hombre is nothing but the slow trek to discover es simplemente una búsqueda through the detours of art a través de los desvíos que hay en el arte. those 2 or 3 great and simple images Estas 2 o 3 simples imágenes in whose presence his heart first opened. es donde su corazón fue abierto honestamente. Thank you very much. Muchísimas gracias. There might be a couple of books later today at some booth I'll be at. You can ask the organizers. But if you've got a copy of this little brochure that I have made up, on the back cover, there's information about my book that you can order through my website or through Amazon. Vamos a tener a la venta el libro más tarde, me los van a traer. No sé dónde voy a estar localizado aún, pero le pueden preguntar a cualquier miembro de la organización dónde van a estar a la venta. Todos tienen que tener un folleto de estos. En la parte de atrás del folleto está la dirección donde se puede comprar. And when you open up the brochure, Cuando abran el folleto, los que lo tienen en su mano, ábranlo por favor. you can find examples of a lot of my artwork, Se pueden dar cuenta de los ejemplos de mi arte, especially the image that I did for this convention. especialmente la imagen que diseñé para esta convención en You particular. can buy a poster of it either without the type Pueden comprar el póster si quieren, con título or with all the type. Ya van a terminar, por favor, no aplaudan. This is the second of my 3 lectures here. Esta es la segunda de mis 3 lecturas que voy a dar aquí en Guatemala. Tomorrow I lecture
mañana voy a dar una lectura que habla única y exclusivamente de cómo está relacionado el arte y el arte de los cómics. So I will dare to compare Michelangelo's David Así es que los reto a que comparen el ángel de Miguel Ángel with Neil Adams' Superman. con el Superman de Neil Adams. So I hope to see you all tomorrow at my art and comic book art lecture. Así es que espero mañana que vengan a la discusión de arte y arte de los cómics. Muchas And I gracias. just want to say gracias to you all. Alguien tiene 5 minutos para que hagamos preguntas. No sé si hay alguien que tiene preguntas y se puede aproximar aquí al podio, por favor. Una pregunta. ¿Cuál es su personaje favorito por historia, dibujo, todo lo que está relacionado? Okay, which one is your favorite character related to design, story, personality? Superman and Batman are my two most favorite characters. Superman y Batman son mis dos personajes favoritos. They are like the yin yang of comic book superheroes. Son como el yin yang de los superhéroes en cómics. Superman represents like Christ coming down from heaven to save us. Superman representa algo así como Jesucristo viniendo del cielo a salvarnos. But Batman represents us on earth trying to be like a superhero. Y Batman nos representa a nosotros siendo normales, tratando de representar a un ser superior. So Superman shows us how to be, Superman nos muestra cómo ser and Batman shows us how to get there y Batman nos muestra cómo llegar without a ser eso superpowers. sin superpoderes. Muchas gracias. Bienvenido a Guatemala. Welcome to Guatemala. Tengo una duda que se sale tal vez un poco de lo que es la imagen, el dibujo en sí, el cómics, y se refiere a por qué las letras de lo que dicen los personajes están en letras mayúsculas. ¿Por qué siempre son mayúsculas? Okay, I got a question that might not be related to art or the artist, but why is it that the letters on the dialogues are always capital letters? I think that was just a tradition that had started, so the letters were easier to read because they were bigger as capital letters. Simplemente fue una tradición que comenzó porque eran más fáciles de leer porque las letras eran más grandes. But now in modern comics, they experiment with all different types of lettering. Pero ahora en los cómics modernos están experimentando con todo tipo de letras. Gracias. Siguiente pregunta, por favor. Mi pregunta es, ¿qué opina de los cómics modernos y qué opina cómo van a ser en el futuro? Okay, these are 2 questions. What do you think about modern comic books and what do you think the comics are going to be in the future? I don't really read the current Marvel or DC comics. Yo en realidad no leo los cómics de DC o Marvel actuales. They look a little too much the same to me. Se miran similares unos a otros. There's maybe 2 handful of artists whose work I follow. Probablemente hay unos 10 artistas los cuales que a mí se me gustan. But you're living in a golden age today Pero estás viviendo en una época dorada of incredible reprints of the great comics. de muchas reproducciones y reimpresiones de los cómics antiguos. They're printing the original art in giant books the size of the original art. Hay unos libros gigantes los cuales están imprimiendo el arte de los cómics antiguos en su tamaño original. And that's what I'm spending my money on instead of the actual comics. Y eso es donde yo gasto mi arte, mi dinero ahora, en vez de estar gastando en cómics modernos. But there are always great comics out there. You've got to seek them out. Y siempre hay cómics muy geniales de afuera. Lo único es que tienes que buscar. And I think as long as people love to turn pages and hold a beautiful print item, Y yo pienso que siempre y cuando la gente pueda tocar algo en sus manos, cambiar páginas y sostenerlo, no matter how things become digitally, I think there'll always be print. no importa que todo se vuelva digital, siempre va a haber algo impreso. Gracias. Buenas tardes. Fíjese que yo tenía aproximadamente unos 5 o 6
tend to side with my aunt on my mother's side. Pero yo le sigo la corriente del lado de la tía de mi mamá. Gracias. Hey, you. ¿Qué opinas sobre el trabajo que se hizo con revivir al Capitán América cuando se trajo de vuelta a la vida? ¿Qué valores esperó que siguieran? ¿Esperó que algo cambiara con él o cuál es su opinión? What do you think about the revival of Captain America when they brought him? Again, I don't follow the current Marvel comics. Nuevamente, te pido disculpas, yo no leo los cómics modernos. Oh, you mean 1964? Después de la escena de Kennedy, cuando lo revivieron a primera No, vez. sí, he means when Jack Kirby brought him back. Well, yeah, that was when Kirby's art style hit its mature peak. Definitivamente eso me encantó porque ahí fue cuando Jack Kirby encontró su madurez como artista profesional. And Captain America was his favorite character. Y Capitán América era su personaje favorito, Jack Kirby. Una duda más. ¿Qué fue lo que sintió cuando supo que Jack Kirby había muerto? When Jack Kirby died in 1994, Cuando Jack Kirby it was murió a en el sad 94, day fue un día muy triste because none of this would exist porque nada de esto existiría if it wasn't for what Jack Kirby did in the 1960s. si no fuera por todo lo que Jack Kirby hizo en los 60s. And yet I guarantee you, not one person buying a ticket to the new Avengers movie Y te garantizo que ni una sola persona hubiera comprado un ticket para ver la película de los Vengadores nueva. knows the name Jack Kirby at all. Ninguno de todos ellos conoce el nombre de Jack Kirby. A ver, levanten las manos, ¿cuántos conocían ese nombre antes de esto? That's very encouraging. Ok, eso es muy alentador que la gente sepa esto. Marvel Comics recently signed a settlement deal with the Kirby family. Marvel Comics acaba de firmar un contrato con la familia de Jack Kirby. And I think if you go out there or somewhere here in the convention, Y si vas a pasear por aquí por la convención, there's a Marvel Comics booth hay una cabina de Marvel Comics and it says the Kirby store. y dice tienda de Kirby. I think that's a result of the settlement. Y creo que ese es el resultado de la tienda. Ahora, para contestarle sus preguntas, esa tienda la tengo yo con unos compañeros y es en tributo a Jack Kirby por las mismas razones de que mucha gente piensa que Stan Lee creó Marvel Comics sin ayuda de nadie más. So it's very encouraging Y es muy that a new generation might find out about who Jack Kirby was. Y es muy alentador que esta generación de personas sepan quién era Jack Kirby. Because Lord knows you know who Stan Lee was. Porque Dios sabe si ninguno de ustedes no sabe quién es Stan Lee. Because of those Verschlugener cameos. And I use the word Verschlugener for the few Jews out there who might know the word Verschlugener. Don't worry about it. Eso lo digo para todos ustedes que se emocionan cuando aparece Stan Lee. No offense to Stan Lee, but Stan Lee didn't create any of those things. No quiero ofender a Stan Lee, pero en realidad Stan Lee no creó a todos los personajes. The artists of Marvel Comics created the stories first, like silent films on paper. Los dibujantes creaban las historias de Marvel Comics como que si fueran películas mudas primero en papel. And then Stan Lee came in and wrote in the dialogue in the word balloons. Y luego Stan Lee venía y llenaba los diálogos en el espacio vacío que había ahí. Even he said it was like filling in a crossword puzzle. Incluso él dijo que era como llenar la última pieza de un rompecabezas. Meanwhile, Jack Kirby took all month to draw a 20-page issue. Mientras tanto, Jack Kirby tenía que tardarse un día entero en dibujar un número de 12 And páginas create everything in the comic. y creaba todo dentro de los cómics. The only reason why Captain America throws his shield like a weapon La única razón por la que Capitán América tira su escudo is because Jack Kirby, the artist, came up with es that. porque Jack Kirby, el dibujante, se le ocurrió. Because when he was a kid growing up in New York City, Porque cuando era un chico en Nueva York, he was part of the kid gang era parte de una pandilla de niños that would use garbage can lids like shields. porque los niños utilizaban las tapaderas de los basureros como escudos para jugar. What do you think, I'm making this up? ¿Creen que estoy inventándome esto? No es cierto. And they would throw the garbage can shields like weapons. Y los solían tirar como
Pero ni una sola persona que ha visto la película de Capitán América knows when Captain America throws that shield, that's Jack Kirby. sabe que cuando Capitán América está tirando el escudo, ese es Jack Kirby, es imaginación de él. And I bet you none of you know Kirby's Hebrew name. Y les apuesto que ninguno de ustedes sabe que Jack Kirby tenía un nombre judío. I did a whole lecture in New York City called Yaakov Kurtzberg, King of the Universe. Yo di una plática entera que se llamaba Jacob Kurtzberg, Rey del Universo. So forget about the fact that you may not know Jack Kirby, you certainly don't know the name Yaakov Kurtzberg. Así es que si muy pocas personas conocen Jack Kirby, el nombre, mucho menos van a conocer a Jacob Kurtzberg. So many American Jews felt they had to change their name to succeed. Muchos inmigrantes judíos tuvieron que cambiar su nombre cuando llegaron a Estados Unidos. I do a whole lecture called Jews and Comics, Di una plática completa que se llamaba Los judíos en cómics, in which I talk about all these things. en la que hablo todo este tipo de cosas. If you come up to New York in September, Si llegan a Nueva York see en me lecture septiembre, on Jews and Comics. voy a estar hablando de judíos en cómics. And very thank you. Gracias. De nada. Muchas gracias, un aplauso por favor. Sí, buen día, buena tarde, perdón. Vengo desde Chiquimula a visitarlos aquí. Buen día a todos. Buena tarde, espero que se la estén pasando bien. Mi pregunta es si en un futuro, pues, entre el conocimiento de los cómics, tuviéramos la oportunidad de poseer un superpoder o una habilidad, en lo personal para usted, ¿quién entre sus dos personajes favoritos, como lo decía anteriormente, Batman o Superman, le gustaría ser? Who doesn't want to fly like a bird? ¿Quién no quisiera volar como un pájaro? Why do you think we wear capes? ¿Por qué crees que usamos capas? No offense to Batman, but I mean, I'd rather fly than swing on a rope. Sin ofender a Batman, yo preferiría volar que estar colgándome de un lazo. Gracias. Muchas gracias. Una última pregunta. ¿Alguien más quería pasar? Solo chequemos, ¿tenemos tiempo para un par de preguntas más? ¿Tenemos tiempo para un par de preguntas? Sí, tenemos tiempo todavía. Gracias a todos ustedes. Un aplauso, por favor. Disculpe, ¿qué le parece el nombre Furious? ¿Perdón? ¿Qué le parece el nombre de Furious? ¿El personaje de Nick Fury? Acércate. Ah, No, acércate al micrófono, por favor. es de que yo pienso sacar una serie, entonces el personaje principal se llama Furious. Oh. Él está pensando en publicar su cómic y le pregunta a Arlen Schumer qué piensa acerca del nombre. Well, there already is Nick Fury. O bueno, ya existe Nick Fury. Entonces, Even Jack Kirby said when people showed him his work, always do your own thing. siempre le decía, siempre cuando Jack Kirby mostraba su arte, la gente le decía, tienes que hacer tu propio arte, tienes que pensar un poquito fuera de la caja. No, es Furious, F-I-U-R-Y-A-Z. Oh, it's a little bit change. Not changed enough. No, tienes que cambiarlo lo suficiente porque es un poquito obvio. Marvel Comics will send him a cease and desist letter. Puede que Marvel Comics te envíe una carta que digas que ya no puedes publicar tu personaje. Entonces, para evitar problemas, mejor crea un nombre diferente, un poco más original. Ok, muchas gracias. Una pregunta más. No sé si alguien de este lado de la audiencia quiero pasar a hacer una última pregunta para Arlen. Buenas tardes. En lo personal, para mí, Superman es el superhéroe perfecto de todos los superhéroes. Pero mi pregunta siempre ha sido esta: ¿por qué, si él es de Krypton, la debilidad le hicieron la kriptonita, que es de su planeta?
Thank you very much for your time.